Mis amados hermanos, estamos entonces, como el pastor Gabriel ya lo señaló, en el estudio del capítulo 2 de nuestra confesión de fe, que trata sobre Dios y la Santa Trinidad. Ya hemos estudiado los dos primeros párrafos de este capítulo y en esta noche iniciaremos el estudio del tercer párrafo, que trata sobre la triunidad de Dios, la triunidad de Dios, la gloriosa doctrina de la Trinidad. Siempre hay un reto en torno a la exposición de la confesión de fe, y es que uno quisiera adentrarse de una vez en exponer lo que nuestros hermanos del siglo XVII dejaron registrado en torno a lo que creemos, pero uno de los propósitos, y esto lo he expresado ya varias veces, en torno a retomar el estudio de la confesión de fe, es aprovechar los diferentes trabajos que han hecho hermanos contemporáneos en torno a este documento que expresa nuestra confesión. Así que en medio de esa lucha de si entrar de una vez a abordar lo que el párrafo enseña, que tiene una aplicación maravillosa para la vida del creyente, en esta noche lo que vamos a hacer es mirar 3 puntos que resaltan el esfuerzo, la seriedad, la dedicación con que nuestros hermanos dejaron registrado las convicciones de nuestra bendita fe. Ese es el propósito que tenemos en esta noche. Y le pido al Señor que podamos, al salir de esta clase, poder ver este aspecto que quiero resaltar desde ahora, y es lo cuidadosos que fueron al dejar registrado nuestras convicciones nuestros hermanos del siglo XVII. Leamos el párrafo y vamos a leerlo en la separación que vamos a utilizar para exponer este párrafo 3. Vamos a dividirlo en 3 partes, este párrafo 3. Una vez más repito, en esta noche no vamos a ni adentrarnos al estudio de lo que enseña en sí el primer párrafo, la primera parte del tercer párrafo, sino que vamos a ver la estructura, pero quiero que iniciemos leyendo todo el párrafo 3 de la manera en que lo vamos a dividir nuestro estudio. El párrafo 3 inicia diciendo: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Así que esta primera parte del párrafo 3 lo que habla es acerca de la unidad de Dios, de la unidad de nuestro Dios. La segunda parte dice: el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio, por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Y esta segunda parte del párrafo 3 habla de la distinción dentro de la persona de la Trinidad. Y el párrafo finaliza diciendo: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Muestra la importancia que tiene esta doctrina bendita de la Trinidad. Así que es una doctrina que ahora un hermano se acercaba y me decía: qué difícil es exponer la doctrina de la Trinidad, y sin lugar a dudas nos supera, pero le pedimos al Santo Dios que nos asista, mis amados hermanos. Quiero iniciar con las palabras de un ministro del siglo XVII en torno a esta gloriosa doctrina, porque en medio de esas palabras de este ministro del siglo XVII vamos a encontrar el derrotero, la manera en que debemos adentrarnos al estudio de la doctrina de la Trinidad. Este ministro tenía por nombre Francis Cheynell. Este hombre fue un clérigo inglés que fue un enemigo acérrimo
de aquellos que trataban de ir en contra de la doctrina de la Trinidad, porque como vamos a ver en el desarrollo de estas clases en torno a este párrafo 3, en el siglo XVII se levantaron o existían varios enemigos en torno a la doctrina de la Trinidad, y este hombre, Francis Cheynell, fue uno de los defensores acérrimos en torno a la doctrina. Él escribió lo siguiente: esta cuestión de la distinción de la naturaleza divina y de estas tres gloriosísimas personas que en ellas subsisten es el punto más difícil en toda la teología, y por eso ruego humildemente la ayuda de estas gloriosas personas para que pueda concebir y escribir juiciosamente y con reverencia de este profundo y glorioso misterio de la fe. Recuerdo aquel excelente discurso del juicioso Calvino, y va a nombrar palabras de Calvino. Calvino decía: cualquier cosa que pensemos o hablemos de nuestra propia cabeza acerca de Dios será como nosotros mismos desagradable, tonto y vano. Y dice Cheynell: ningún idioma es lo suficientemente rico, ninguna palabra es lo suficientemente significativa para declarar este profundo misterio que el entendimiento de los hombres y de los ángeles no pueden comprender, ni la lengua de los hombres y de los ángeles expresar. Si todos los santos y ángeles en el cielo y en la tierra se sentaran en consejo y se comunicaran sus nociones acerca de este argumento, reconocerían que este misterio no solo es inexplicable e indecible, sino inconcebible e incomprensible, señala Cheynell. Así que, como Cheynell expresaba, debemos iniciar señalando que esta doctrina para el hombre es y será por siempre un misterio. Un misterio. Y será así porque lo finito no puede abarcar a lo infinito, y el ser de Dios es infinito, es infinito. Pensar que se puede llegar a entender el ser de Dios, a darle explicación, es una utopía, es un engaño a nuestra mente, y es un peligro, pues el resultado siempre será una tergiversación de lo que es el ser de Dios. Nuestro papel como cristianos frente a un misterio no es tratar de explicarlo. Ese no es nuestro papel, no es tratar de explicarlo. La teología no es filosofar, no es dejar que nuestra razón vaya más allá, no, es señalar lo que las Escrituras expresan. Nuestro papel es exponer lo que las Escrituras enseñan, definirlo según la bendita palabra del Señor expone. Ese es el camino que la Iglesia ha tomado en el transcurso de la historia en torno a un misterio como es la Trinidad. No tratar ni de explicarlo, sino definirlo. Dar una expresión en torno a lo que las Escrituras enseñan, y detenerse donde las Escrituras se detienen. Tomar el camino diferente, tratar de definir un misterio, de ir más allá de una definición, es caer en los brazos del error, es caer en los brazos de la herejía. El gran teólogo del siglo pasado, Louis Berkhof, lo expresaba de esta manera: la Trinidad es un misterio en el sentido en que el ser humano no puede comprenderla y hacerla inteligible. Es inteligible en algunas de sus relaciones y sus modos de manifestación, pero es ininteligible en su naturaleza esencial. Los diversos esfuerzos que han sido realizados para explicar el misterio fueron especulativos, más que teológicos. Invariablemente resultaron en el desarrollo de concepciones triteístas o modalistas de Dios, en la negación de la unidad de la esencia divina o de la realidad de las distinciones personales dentro de la esencia. Y termina señalando Berkhof: la dificultad real reside en la relación en que las personas en la deidad se erigen en relación a la esencia divina y unas con otras.
Y esto es una dificultad que la iglesia no puede eliminar, sino solo intentar reducir a su proporción adecuada por una definición apropiada de términos. Nunca ha intentado explicar el misterio de la Trinidad, sino solo procurado formular la doctrina de la Trinidad de manera que los errores que la ponían en peligro fueran evitados, señala Berkhof. Así que en torno a este tema en que nos adentramos hoy, en torno al párrafo 3, que no es un párrafo muy grande, pero que encierra profundas verdades que van más allá de lo que nosotros mismos vamos a vernos a gatas en la exposición de la verdad de Dios en torno a su ser. El camino es entender que es un misterio, el camino de la prudencia y el camino del sometimiento a la palabra del Señor. Así que antes de dejar este punto de cómo nos adentramos a la doctrina de la Trinidad, quiero traer las palabras de un teólogo contemporáneo, de un teólogo cercano a nosotros como es Sam Waldron. Él señaló: esta doctrina de la Trinidad es un misterio divino, es un concepto erróneo de los credos de la Iglesia en general y del credo de Nicea en particular, que se resume en este párrafo de la confesión, pensar que tenían la intención de explicar este misterio. Y sigue expresando Waldron: históricamente lo contrario fue realmente el caso. En la herejía modalista, también conocida como sabeliano o monarquiana, que vamos a ver a medida que vamos exponiendo el párrafo todas estas herejías, a la iglesia se le ofreció la opción de explicar el misterio diciendo que en última instancia Dios era solo una persona en tres modos sucesivos de existencia. En la herejía arriana se le ofreció a la iglesia la opción de explicar el misterio diciendo que Jesucristo y el Espíritu no eran Dios en el pleno sentido de la palabra. Ambas opciones habrían resuelto la tensión lógica en la doctrina de la Trinidad, pero la iglesia se negó a adoptar cualquiera de los dos puntos de vista, y termina diciendo Waldron: mantuvo el misterio al sostener que Dios era en un sentido uno y en otro sentido tres. Afirmó que Dios era en última instancia uno y tres, una esencia o sustancia y tres personas o subsistencias. Los credos de la iglesia cercan este misterio, no lo explican. La incomprensibilidad de Dios significa que las doctrinas de la fe involucran misterios santos que trascienden la razón humana y contradicen la sabiduría carnal. Tales misterios deben ser aceptados con humildad y reverencia por un intelecto destetado de la noción arrogante y tonta del racionalismo finito de pensar que la razón humana caída puede comprender el ser divino. Esa es la manera, mis hermanos, de adentrarnos en esta bendita doctrina, no con una actitud especulativa, sino de humillación frente a la grandeza del ser divino. Ahora, si nos adentramos al estudio de esta gloriosa doctrina de esa manera, estas verdades se convertirán en tesoros para nuestra existencia, que potencializará sin lugar a dudas nuestra relación con nuestro maravilloso Dios. Y así es que precisamente finaliza este párrafo. Dice: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. La estructura del párrafo, como ya lo nombré, en torno a cómo lo vamos a ir desarrollando a medida que abordemos este párrafo 3, está dividida en tres partes: la unidad en la divinidad, las distinciones en la divinidad y la importancia de la doctrina. Iniciemos viendo la primera parte del párrafo, la unidad en la divinidad, y leámoslo una vez más, esta primera parte del párrafo 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa.
Ya hemos estudiado en los dos párrafos anteriores los atributos de Dios, sus perfecciones. Por eso este tercer párrafo inicia con una expresión que resume lo que ya se ha expuesto. En este ser divino e infinito. Porque ya ha expuesto esos atributos gloriosos de Dios, sus perfecciones. Pero inmediatamente expresa que en ese ser hay tres subsistencias. Hay tres subsistencias. Y aquí debemos detenernos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué los editores de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1677, que conocemos como 1689, utilizaron la palabra subsistencia? ¿Por qué utilizaron la palabra subsistencia? Ahora, ¿ya dónde surge esta pregunta? ¿Por qué surge este cuestionamiento? ¿Por qué nos tenemos que detener aquí si queremos estudiar la confesión de fe como queremos estudiarla? Concienzudamente, aprovechando todos los documentos que tenemos ahora a nuestras manos. ¿Por qué tenemos que detenernos aquí? Por lo siguiente. Es común que cuando se le pregunte a un cristiano ¿qué es la doctrina de la Trinidad? Es común que la respuesta sea, bueno, la doctrina de la Trinidad es la doctrina de Dios en tres personas. Dios en tres personas. Y esta es una respuesta correcta. Esa es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de Dios en tres personas. Es más, tanto la confesión de fe de Westminster, de nuestros hermanos presbiterianos, como la declaración de fe de Saboya, de nuestros hermanos congregacionalistas, que ya sabemos y hemos estudiado que son los documentos base en torno al desarrollo de nuestra confesión. Estos dos documentos inician de la misma manera utilizando la palabra persona. En ese mismo párrafo que en estas confesiones, que donde estamos posicionados, la confesión de Westminster como la confesión de Saboya inician diciendo: en la unidad de la divinidad hay tres personas. Tres personas. La pregunta entonces es: ¿por qué los editores de nuestra confesión de fe no utilizaron la palabra persona y utilizaron la palabra subsistencia? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. La respuesta rápida es por precisión y seguridad. Por precisión y seguridad. Esa es la respuesta rápida. Pero a esa respuesta rápida hay que darle una explicación. Y entonces utilizamos a hombres maravillosos, contemporáneos que la iglesia, el Señor en su bondad ha dado a la iglesia, como Richard Müller, que es un hombre que ha dedicado su vida al conocimiento teológico que se desarrolló en el siglo XVII. Y tenemos sus obras a la mano y tenemos que aprovechar el conocimiento de este hombre. Y este erudito de la teología del siglo XVII, al definir la palabra subsistencia en su importante libro, uno de ellos, que es el diccionario de latín y griego de términos teológicos, él define subsistencia de la siguiente manera. Subsistencia es indicando un ser en particular o existente, una instancia individual de una esencia dada. En este último sentido, es decir, una instancia individual de una esencia dada, en este último sentido es el equivalente latino de hipóstasis y un término más técnico y filosóficamente adecuado que persona para indicar al Padre, al Hijo y al Espíritu en la Trinidad, señala Müller en la definición de lo que es la palabra subsistencia. Es decir, que Müller dice que es un término más apropiado, es un término técnico y filosóficamente más adecuado que la palabra persona para indicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Trinidad. Jane Renihan, nuestro hermano de nuestras convicciones, amplía el por qué subsistencia
es una palabra más adecuada que la palabra persona. Renihan dice, hay muchas razones para creer que los editores de la Segunda Confesión de Fe de Londres estaban al tanto del debate centenario sobre la terminología trinitaria y optaron por emplear la subsistencia como resultado. Además, a fines del siglo XVII, el antiguo sentido técnico de persona se oscureció y fue atacado por los socinianos, quienes argumentaron que producían una forma de triteísmo. Y termina señalando Renihan, para 1677, el año en que sale nuestra confesión, tenemos por 1689 porque es cuando ya no había restricciones en torno a su publicación, pero nuestra confesión fue definida, declarada en 1677. Dice Renihan, para 1677 la subsistencia, esa palabra, era una mejor opción, cimentando la teología ortodoxa en la confesión bautista. Miren que Renihan señala dos causas por las cuales los editores de la Confesión de Fe de Londres se inclinaron por subsistencia en vez de persona. ¿Cuáles son esas dos causas? La primera es lo que él llama el debate centenario sobre la terminología trinitaria. El debate centenario sobre la terminología centenaria. Y la segunda causa es lo que señala él, que en el siglo XVII estaba sucediendo con los socinianos. Debemos mirar brevemente estos dos puntos que él señala aquí. E iniciemos con lo que Renihan habla como el debate centenario sobre la terminología trinitaria. El debate centenario sobre la terminología trinitaria. En la teología trinitaria, el término persona recibió su primer uso importante en la refutación que hizo Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, en torno a la herejía conocida como la herejía sabeliana. El sabelianismo era una posición herética que podemos resumir su enseñanza en torno a esto. Esta es la enseñanza antitrinitaria, el sabelianismo, al cual Tertuliano reacciona utilizando la palabra persona, como vamos a ver ahora. Esta es la enseñanza antitrinitaria de Sabelio, de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no existen al mismo tiempo como tres personas en una naturaleza, como en el trinitarianismo, sino como tres maneras sucesivas en las que el Dios unipersonal se ha manifestado históricamente, primero como Padre, después como Hijo y luego como Espíritu Santo. Se le llama también modalismo a este punto de vista porque no se trata de tres personas, sino tres modos sucesivos en los que el Dios unipersonal se ha manifestado. Se llama también monarquismo cuando el énfasis recae en que Dios es uno solo, lo cual esta posición antitrinitaria hace posible. Así que, ¿cuándo surge esta parte de la controversia centenaria en torno a la terminología trinitaria? Pues nace en el momento en que un teólogo de la iglesia, para refutar una posición herética, entonces utiliza la palabra persona. Pero para seguir conociendo un poco más lo que decían los sabelianos, miremos las propias palabras de un sabeliano, como lo fue Calisto, quien fue obispo de Roma. El sabelianismo decía, en palabras de Calisto, el logo mismo es hijo y es el mismo padre. Aunque llamado por un título diferente, en realidad es un espíritu indivisible. El padre no es una persona mientras que el hijo es otra, sino que son una y la misma. El espíritu que se encarnó en la Virgen no es diferente del Padre, sino que es uno y el mismo. Y sigue diciendo Calisto, Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y legislador, puede ser llamado Hijo como Dios encarnado en Jesucristo, y puede ser llamado Espíritu Santo como Dios en la era de la iglesia. Por consiguiente, Jesucristo es Dios y el Espíritu es Dios, pero no son personas distintas, decía Calisto. Y señala como conclusión el supuesto peso que tenía esa posición. Él dice, esta resolución es la única manera de proteger al cristianismo de abrazar el triteísmo, es decir, la creencia en tres
dioses. Eso señalaban los sabelianistas. Es en este contexto del ataque de esta posición al entendimiento que tenía la iglesia que Tertuliano entonces va a reaccionar y va a utilizar la palabra griega prosopón. La palabra tenía la connotación de un papel dramático en un teatro, o más precisamente una máscara que usa un actor al interpretar un papel. Eso es lo que significa la palabra prosopón, una palabra griega de donde surge la palabra latina también persona. A partir de ese significado básico se desarrollaron dos implicaciones. El primero, prosopón había llegado a indicar el carácter individual de alguien en una obra y por lo tanto a tener cierto significado objetivo, es decir, uno identificable entre otros. Ese fue uno de los significados que tenía esa palabra. En segundo lugar, y tal vez el aspecto más crucial para Tertuliano, es que esta palabra prosopón había venido a indicar en el derecho romano un individuo capaz de tener o susceptible de tener sustancia. Un individuo particular, capaz de tener la propiedad de sustancia. ¿Y qué es sustancia? Bueno, Richard Müller lo define de esta manera. Sustancia, etimológicamente extraído del latín sub, debajo, y stare, estar, es decir, una sustancia es la cosa individual, ya sea material o espiritual, que proporciona el fundamento en el que se encuentran tanto las propiedades esenciales como las accesorias. Eso es lo que significa sustancia. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Tertuliano encontró en los términos prosopón y sustancia términos ideales para identificar una trinidad objetiva y una unidad objetiva, respectivamente en Dios. Eso fue lo que utilizó Tertuliano para defender la idea que la iglesia tenía y aceptaba, que era un solo Dios en tres personas. Y él utiliza esta palabra prosopón y esta palabra sustancia para poder entonces expresar lo que él creía y la iglesia creía. Además, la definición de prosopón, que comparte una sustancia, que es el conjunto que Tertuliano definió, tenía sentido al utilizar analogías legales, porque estábamos sobre la base del derecho romano, donde Tertuliano entonces desarrolla este aspecto, esta terminología trinitaria. Un ejemplo de esto es lo que hace el historiador Justo L. González en torno a la formulación de Tertuliano en el ámbito legal del derecho romano. Justo L. González dice: Tertuliano entendía esta palabra prosopón semejante al modelo que hoy los abogados se refieren a una persona jurídica. Varios individuos unidos en una corporación se convierten en una sola persona jurídica. Eso es lo que hizo Tertuliano en torno a ese uso de la palabra que tenía. Él encontró en estas dos palabras la manera de expresar lo que la iglesia creía. Además, por las obras que conocemos de Tertuliano, sabemos que él fue más allá de las limitaciones de metáforas dramáticas de teatro o legales, hacia una ecuación metafísica de sustancia con la divinidad indivisible de Dios, y vio prosopón como un término capaz de indicar distinción dentro de la sustancia divina sin separación o división de la sustancia. Eso fue lo que hizo Tertuliano. Él expresó lo siguiente. Estas son palabras de Tertuliano. Todos son de uno por la unidad de sustancia, mientras que el misterio de la economía está todavía guardado, que distribuye la unidad en una trinidad, poniendo en su orden a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, sin embargo, no en condición, sino en grado, no en sustancia, sino en forma, no en poder, sino en apariencia. Sin embargo, son de una sola sustancia, de una sola condición y de una sola fuerza,
en cuanto que Él es un solo Dios, de quien estos grados, formas y aspectos son contados bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos el inicio de la terminología trinitaria. Tertuliano fue el primero que utilizó la palabra Trinidad, y utilizó la palabra griega prosopón y sustancia para poder hablar de esta manera en que él lo habló. Este uso de esta terminología prevaleció en Occidente, en la iglesia de Occidente, y resolvió la cuestión trinitaria allí, hasta la época de los concilios de Nicea y de Constantinopla y de Calcedonia, momento en el cual la capacidad de traducir el idioma occidental en términos más filosóficos llevó a que prosopón se tradujese o se utilizara más bien la palabra hipostasis y sustancia la palabra ousia. ¿Por qué? Porque tenían más connotación filosófica, tenían una trayectoria más fuerte en el entendimiento filosófico estas dos palabras. Esto contribuyó en gran medida al establecimiento de una terminología ortodoxa estándar, tanto en Oriente como en Occidente. Hasta allí bien, más o menos, no es fácil de entender, es un misterio. Lo que hizo Tertuliano fue tratar de utilizar sus capacidades para tratar de formular algo. Eso fue lo que hizo Tertuliano. Sin embargo, los teólogos occidentales del siglo IV y siglo V, teólogos de la talla de Hilario de Poitiers, Jerónimo y Agustín de Hipona, notaron problemáticas en la terminología. Y esto que a continuación voy a exponer es solo, mis amados hermanos, un ejemplo de los problemas que de aquí en adelante se desarrollaron en la historia de la iglesia en torno a la palabra persona. Esto es solo un ejemplo, mis hermanos, porque es bien complejo el desarrollo que tuvo esta terminología trinitaria, y es a lo que Renihan llama llego rápido, el debate centenario de la terminología trinitaria. El debate centenario de la terminología trinitaria. Esto que voy a mostrar aquí es solo un ejemplo de lo que aconteció. Jerónimo, por ejemplo, sospechaba que el término hipostasis, viéndolo virtualmente como sinónimo de ousia, y por lo tanto como causa de las tendencias arrianas en el pensamiento trinitario, unía sustancia con persona. O sea, solamente uno es Dios. Excluía a otras personas. Eso fue lo que sospechó Jerónimo con la terminología, no le gustaba. Otros notaron la dificultad de traducir la terminología griega al latín, pues hipóstasis en el pasado había sido traducido como substancia. O sea que se creaba una confusión en la diferencia que Tertuliano había tratado de hacer. Otros señalaron que el término latino persona, como el griego prosopón, era impreciso en su aplicación a la teología. Así que esto es solo un ejemplo del inicio de todo lo que empieza a acontecer en la historia de la iglesia, con la llegada del periodo medieval, con la llegada aún de los reformadores. Hubo gran problema con la palabra persona. Tanto Hilario como Victorino, para proporcionar un término más preciso, ya en esta época, siglo IV y V, usaron la palabra subsistencia. Usaron la palabra subsistencia para indicar las instancias individuales de la sustancia divina, las personas de la Trinidad. Les pareció mejor y no tenía tanto problema. Pero a pesar de lo que solamente como ejemplo coloco de problemas que fueron señalados ampliamente por Agustín en su libro La Trinidad, el término persona siguió siendo el estándar en la definición ortodoxa occidental. Y a partir de aquí, como ya lo expresé, los problemas con la palabra fueron desarrollándose aún con mayor complejidad por cuestiones de entendimiento de lo que la palabra podría llevar a expresar. Así que
A eso es lo que se refiere Renihan cuando expresa: hay muchas razones para creer que los editores de la Segunda Confesión de Fe de Londres estaban al tanto del debate centenario sobre la terminología trinitaria y optaron por emplear la subsistencia como resultado. A eso es que se refiere Renihan. Pero recordemos que Renihan también dijo: además, a fines del siglo XVII, el antiguo sentido técnico de persona se oscureció y fue atacado por los socinianos, quienes argumentaron que producía una forma de triteísmo. Así que esta es la otra causa. Y miremos entonces esta otra causa: la tergiversación sociniana a la palabra persona. Los socinianos eran un grupo surgido de las enseñanzas de Fausto Socino, quien fue un teólogo italiano del siglo XVI, quien tomó posición contraria a varias enseñanzas de los reformadores. En el catecismo racoviano, que expone las creencias de este grupo, se expresa de la siguiente manera. Ellos dicen: la esencia de Dios es una, no en especie, sino en número. Por tanto, no puede en modo alguno contener una pluralidad de personas, ya que una persona no es otra cosa que una esencia individual inteligente. Donde quiera que existan tres personas numéricas, necesariamente de la misma manera deben contarse tres esencias individuales, porque en el mismo sentido en que se afirma que hay una esencia numérica, debe sostenerse que también hay una persona numérica. Esto es lo que los socinianos afirmaban, es decir, que en la comprensión de los socinianos, persona se identifica con la esencia primaria, es decir, una persona con una esencia, no tres personas con la misma esencia. Para los socinianos era imposible. Es por eso que acusaban que los teólogos reformados del siglo XVII lo que estaban enseñando era un triteísmo, es decir, que en la Trinidad no es un único Dios verdadero, sino tres dioses. Esa era la acusación de los socinianos, a la cual Renihan hace referencia de lo que estaba sucediendo en el siglo XVII. Los socinianos creían que el Padre era el único Dios verdadero, excluyendo al Hijo y al Espíritu Santo de la categoría de Dios. Por el contrario de la tergiversación sociniana, Müller expresa el entendimiento ortodoxo que se tenía en torno a lo que era la Trinidad y la palabra persona en el siglo XVII. Dice Müller: una persona en el lenguaje de la ortodoxia indica una subsistencia individual o independiente. De ninguna manera implica una esencia diferente, Pero es importante ver que aún en la corrección que hace Müller, la palabra que utiliza es subsistencia, lo cual nos expresa claramente los problemas que persona conllevaba y que aún conlleva para muchos. Y es por eso que Samuel Renihan presenta varios puntos a favor de la utilización de subsistencia en vez de persona. A partir, lo que va a hacer Sam Renihan, a partir de la definición de un teólogo puritano, John Norton, del siglo XVII, sobre persona, Renihan resalta la debilidad del término. Norton definió persona como una persona, es decir, una persona no creada, es la esencia divina subsistiendo en una propiedad relativa. Ahora, ¿qué es lo que va a resaltar Renihan y que ya vamos a ver? Sam Renihan, el hijo de James. ¿Qué es lo que va a resaltar? Que Norton tiene que hacer una salvedad en su definición. Cuando dice una persona, tiene que hacer la salvedad de que está hablando una persona no creada. Tiene que hacer esa salvedad. Y entonces Renihan dice: noten ahora la distinción usada por Norton entre una persona creada y una persona no creada. Inmediatamente empezamos a ver la inferioridad de la palabra persona. Es un concepto humano conectado inevitablemente a la idea de generación finita, separación y demás. Entonces, la definición usada por Norton distingue su uso de la palabra persona
de su uso en otros contextos, por ejemplo, en el contexto de los seres humanos. Así que él expresa en un teólogo que él admira, quien ha leído su libro del decreto de Dios, ve que John Norton es utilizado por Sam Renihan una y otra vez, pero aquí muestra la debilidad que tiene que hacer en torno a una salvedad cuando habla de la palabra persona. Después Renihan entra a resaltar la fortaleza de la palabra subsistencia que los bautistas utilizaron. Renihan dice, Sam, la palabra subsistencia está conectada a una esencia. Está conectada naturalmente a la pregunta, ¿de qué manera existe tal esencia? Por lo tanto, la palabra subsistencia dirige nuestra mirada a la unidad de Dios porque solo hay una esencia divina. Otro punto a favor, la palabra subsistencia nos ayuda a mostrar que esta única esencia divina subsiste en tres propiedades relativas. Entonces hay más seguridad y precisión en este término que en la palabra persona, porque una pluralidad de personas evoca inevitablemente ideas de individualidad, separación y esencias distintas. Y termina señalando como otra ventaja Renihan. Otra ventaja del uso de la palabra subsistencia es que así evitamos la idea de que las tres personas son una especie del género divino. Dios es trino, no triple, y la esencia divina no existe aparte de las tres personas, ni es la esencia divina la suma total de las tres personas. La esencia divina es las tres personas. Y él termina expresando, teniendo en cuenta las importantes diferencias técnicas entre esencias y personas en el contexto humano y esencia y personas en el contexto divino, podemos hablar de tres personas en Dios siempre que reconozcamos que el significado de la palabra persona en el contexto de la doctrina de Dios es el de una persona no creada y que no está conectada con la finitud e individualidad de una persona humana. Es por ello que los editores de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 prefirieron la palabra subsistencia a la palabra persona. ¿Por qué? Por precisión y seguridad. Por precisión y seguridad. Nehemías Scott, que conocemos como el principal editor de nuestra Confesión de Fe de Londres, escribió: en nuestro entendimiento de una persona en la naturaleza divina es necesario separar todo lo imperfecto que se ve en una persona creada. Cada persona tiene una esencia limitada, distinta y distante de los demás, pero las personas divinas no creadas tienen la misma inmensa esencia y son el único eterno, inmortal, invisible y único sabio Dios. Así que, ¿todo esto para qué? Toda esta explicación en torno a por qué nuestra confesión utiliza la palabra subsistencia y no persona. ¿Todo esto para qué? Podemos tomar las palabras de James Renihan como conclusión de este microestudio de por qué nuestra confesión de fe utiliza la palabra subsistencia y no persona. Renihan dice: el uso de subsistencia sobre persona demuestra el gran cuidado con el que se produjo la segunda confesión de fe de Londres. Es un documento compuesto en diálogo con las mejores mentes teológicas de los 16 siglos anteriores y funciona como una herramienta polémica dentro de su propio contexto. Da hilaridad cuando nuestros hermanos presbiterianos colocan a veces gráficos donde aparece un hombre desarrollando la confesión de fe de Westminster y por encima del hombro hay supuestamente un bautista copiando su confesión. ¿Por qué causa hilaridad? Porque precisamente la potencia que tiene la confesión bautista es que tiene una reflexión más profunda. Y este aspecto, solamente con el cambio de una palabra de persona a subsistencia, muestra ese cuidado y esa potencia que tiene nuestra confesión de fe. Ahora, después de tratar este tema de esta palabra, miremos algunos aspectos más de la composición de esta primera parte del párrafo 3, que se enfoca en torno a la unidad divina.
Jane Renihan, que a continuación señala que se nombra en nuestra primera parte del párrafo 3, después de decir, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, lo que hace nuestra confesión es inmediatamente señalar cuáles son esas tres subsistencias: Padre, el Verbo Hijo y Espíritu Santo. Básicamente lo que hacen aquí los confesores era reflejar el texto de apoyo que utilizaron para esto, para el texto bíblico de apoyo para esto. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque los teólogos del siglo XVII tomaron a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, como un texto verdadero de las Escrituras. Lo que se conoce como la coma juanina, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. De allí que entonces nuestras confesiones de fe inmediatamente señalen con esas tres subsistencias, y el texto de apoyo es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, en las versiones de nosotros como Reina Valera. Y aunque no vamos a entrar a ahondar en la controversia de la coma juanina, expresa, y este es el punto que quiero resaltar, que fue aceptado como escritura auténtica por muchos teólogos ortodoxos posteriores a la Reforma. Renihan señala a hombres como Nehemías Scott, Francis Cheynell, del cual ya hablamos, y el mismo John Owen, aceptando el texto de Primera de Juan 5:7 como parte de la escritura genuina. Ahora, sigue diciendo esta primera parte del párrafo: de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad. Ahora, esta parte es expresada tal cual como lo hace la Confesión de Fe de Westminster. Así que vamos a estudiarla, lo que significa para nosotros. Pero la última parte, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, es una adición tomada de la primera confesión de fe bautista en su versión de 1646. Esto no aparece, esto último que está ahí como en un resaltado medio morado, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, no aparece ni en la confesión de Westminster ni en la confesión de Saboya. Es una expresión netamente bautista que se tomó de la confesión, de la primera confesión de Londres, de los bautistas, de la versión de 1646. Ahora, ¿y eso qué? Bueno, claramente los trabajos teológicos del siglo XVII de los bautistas contenían esta expresión, eso lo entendemos. Pero llama la atención que un hombre es como Thomas Matton, quien fue el secretario de la Asamblea de Westminster y capellán de Oliver Cromwell, en un sermón sobre Juan 17:3, utilizó esta expresión tal cual: habiendo tres en la esencia divina, el Padre, el Verbo y el Espíritu, cada uno de los cuales tiene la esencia divina completa y sin embargo la esencia no dividida. Esta es una copia de la expresión de las confesiones bautistas, mis amados hermanos, y que un presbiteriano de tal nivel utilizara esto es muy llamativo, porque si recuerdan, cuando vimos la introducción a la confesión de fe, el aspecto histórico, los bautistas eran rechazados por la gran mayoría de presbiterianos. Era un ambiente hostil hacia ellos. Así que la única respuesta posible de que Matton haya tomado esta expresión de las confesiones bautistas es que haya hallado en ellas la precisión que era superior a las que se encuentran tanto en la de Westminster como en la Declaración de Saboya. Y Renihan James, habiendo investigado, confirma lo siguiente: el catálogo de la biblioteca de Matton indica que poseía copias tanto de la primera confesión de fe del 44 como la del 46. Es casi seguro que esto significa que Matton tomó prestadas estas palabras directamente de la primera confesión de Londres de 1646. ¿Qué estoy resaltando? Lo que estoy resaltando, aunque sabemos que es un documento humano,
fue el cuidado con que se desarrolló nuestra confesión de fe. El cuidado con que se desarrolló nuestra confesión de fe. Así que en torno a estas adiciones que no se encontraban en la confesión de Westminster ni en la de Saboya, Renihan expresa: el propósito de estas enmiendas es probablemente proporcionar una doctrina más fuerte y más profunda de la Trinidad. ¿Por qué es esto? Puede haber varias razones. Primero, la presencia de una débil doctrina de Dios entre algunos bautistas generales, y Renihan dice: debemos recordar que había adiciones regulares a la fila de los bautistas particulares, de los bautistas generales, y ellos necesitaban una potencia mayor en torno a la confesión de quién es nuestro Dios trino. Un segundo punto que toma Renihan es el peligro de sectas como los cuáqueros. Recordemos que muchas veces los bautistas eran asociados con los cuáqueros, entonces se quería mostrar la potencia de lo que nosotros creíamos, o lo que los bautistas creían en el siglo XVII. Y un tercer punto que señala Renihan es cumplir con el lenguaje de la epístola, la carta que se llevaba adjunta a la confesión de fe, y afirmar que la doctrina protestante sana se identificaba a la doctrina escolástica de la Reforma Continental. Y termina señalando Renihan: las circunstancias del clima teológico contemporáneo del siglo XVII eran graves. La oposición vocal al trinitarianismo clásico iba en aumento. Mediante estas adiciones que tiene nuestro párrafo 3, los bautistas estaban adoptando el lenguaje común de la comunidad ortodoxa puritana y reformada más amplia. Y ese aumento, y con esto termino, y ese aumento de la oposición al trinitarianismo clásico que se vivía en la época, lo podemos ver en esta obra que hemos utilizado una y otra vez en la exposición de la confesión de fe, la cual sin lugar a dudas aparentemente es, sin lugar a dudas es la primera tratado teológico que comentaba la confesión de Westminster, escrita por David Dixon. Él tratando este tema de la Trinidad, después de haber respondido la pregunta: ¿hay en la unidad de la divinidad tres personas de una sustancia, poder y eternidad? Y haberla respondido afirmativamente, empiece a realizar una serie de preguntas que nos permite entender el peligroso contexto en el que se hallaba la fe en torno a la gloriosa doctrina de la Trinidad. Dixon pregunta: entonces, ¿no se equivocan los arrianos y los socinianos y otros que niegan la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. ¿No se equivocan los triteístas que niegan la unidad de la esencia divina? Sí. ¿No se equivocan los sabelianos que niegan la verdadera distinción de las personas? Y responde: sí. ¿No se equivocan los cuáqueros que sostienen que no hay personas en la divinidad? Y él responde: sí. Así que lo que expresaban las confesiones de fe en torno a la doctrina de la Trinidad era vital, como es vital al día de hoy, porque seguimos con los mismos ataques. Estamos rodeados de unitarios, que es el sabelianismo contemporáneo. Estamos rodeados de testigos de Jehová, que son los arrianos contemporáneos. Así que nuestra confesión y entender lo que ella señala es fundamental en torno a nuestra fe. Y en especial, como hemos visto, y ha sido mi intención en esta clase, en esta noche, es ver la precisión que tuvo nuestra confesión de fe al expresar lo que creemos en torno a nuestro Dios trino, mis amados hermanos. La próxima semana, si es la voluntad de Dios, nos vamos a adentrar a exponer qué es lo que nos enseña este párrafo 3 en su primera parte.